Ahí está ya. Ok, pues continuamos con el tema de filosofía política. Hoy voy a hablar un poquito sobre Juan Jacobo Rousseau. Wow, eso es bueno. Juan Jacobo Rousseau nació en 1712, murió creo que a los 66 años, ¿no? En el 1778. Él era originario de Suiza, era un ciudadano suizo. Y aquí en el libro de Brian Magee subtitulan su capítulo Un crítico de la civilización. Juan Jacobo Rousseau. ¿Qué pasa con él? Bueno, Juan Jacobo Rousseau fue un gran músico, aunque tuvo más éxito como escritor, pero llegó a escribir una ópera, y él va a sostener, a diferencia de Thomas Hobbes, que el hombre es bueno por naturaleza. Inclusive hay tres aspectos fundamentales que él establece como un gran crítico. Sí. Voy a pedir que bajen la música, ¿no? Fuerte. No, sí que estaba escuchando, ¿Sí? pero Okay. estaba Gracias. muy Okay. auditivo Miren, perfecto. hay tres cosas fundamentales que Rousseau establece. La primera de ellas es muy importante. Nadie había dicho que la civilización era un error. ¿Qué es la civilización? El progreso humano. Todas las creaciones de los seres humanos, edificios, leyes, industria, todo, casas, todo, era un error. Es la primera persona que dice, la civilización es mala. La segunda cosa muy importante que establece es de que uno tiene derecho a criticar, no en base a la razón, sino a los sentimientos, tanto la vida pública de la sociedad como la vida privada. O sea que es un sentimentalista, ¿no? Y la tercera cosa que dice es algo que influyó mucho a Nietzsche, es la sociedad como colectivo es inhumano. La sociedad se impone al individualismo y eso está mal. Esas son tres cosas importantes que él dice. Por ejemplo, para Juan Jacobo Rousseau, el buen salvaje que no es civilizado es el hombre inocente y bueno. Es el buen salvaje. Lo encontramos en las selvas, en América, y su bondad radica en eso, en que no ha dañado a la naturaleza, no se ha pervertido, ¿no? Madame de Pompadour, que era una de las amantes de Luis XVI, fue una mecenas, una mujer muy culta que ayudó a Rousseau y a muchos otros. Uno de los libros importantes de él en 1754 se llama Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad. Otro libro muy importante, La Nueva Eloísa, ese es publicado en 1767. Y otro, El Emilio o sobre la educación, 1762. Ahí el Emilio, él dice que el niño narra la historia de un niño que se educa fuera de la escuela, de otros niños, y lo educa a sus sentimientos. Dice que la familia es el lugar perfecto de la educación para que una persona se eduque. Y es algo muy cierto, ¿no? Otro libro, Sueños de un paseante solitario. Fue un hombre que fue corrido de Francia, lo corrieron por sus ideas, lo corrieron en Suiza también, y allá en Inglaterra lo dieron la bienvenida. Bueno, ahí les voy a decir más cosas. Gracias. Bueno, voy a hablar ahora estamos
estamos en la época del siglo XVII, en el año 1700. La frase de Juan Jacobo Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza y desea justicia y orden. Otra frase dice, el hombre social vive constantemente fuera de sí. O sea, sí, porque te vas deshumanizando y vas perdiendo la individualidad en el constante fricción social, ¿no? En la época de Juan Jacobo Rousseau, las ciudades europeas como París y Londres empezaron a crecer y el hacinamiento humano comenzó a darse, dando por resultado los cinturones de miseria y las clases burguesas que se fueron para arriba, hasta hoy en día, ¿no? Uno de los personajes importantes de la época de la Ilustración y de Rousseau, que fue un gran crítico de la Ilustración, porque la Ilustración, recordemos que sostenía que la razón era la libertadora de la vida y nos iba a ayudar eso, fue Maximiliano de Robespierre. Robespierre fue un hombre que creía que la moral tenía que estar atada al poder. ¿Sí? O sea, como siempre no, digamos, por ejemplo, ahorita en el caso de Clinton, cuando se supo lo de Lewinsky, el pueblo norteamericano, pues un sector reaccionó, porque se cree, como creía Robespierre, que la persona que tiene el poder tiene que ser una persona moral, y que ambas cosas, el poder político y la moralidad, van íntimamente unidos. Robespierre es una idea de Robespierre, pero la realidad que introdujo Robespierre, pero la realidad es que Robespierre terminó siendo matado por sus mismos seguidores, porque él desarrolló la época del terror, guillotinando a un montón de gente. Esa es la historia de él. Bueno, ahora, en esta época de Juan Jacobo Rousseau, la época de la Ilustración, nacen los cafés como en el cual actualmente estamos, el Café Praga. Hay que recordar que en Europa llegaron 4 elementos alimenticios muy importantes que revolucionaron Europa: el café, el tabaco, el azúcar y el cacao. Y los cafés, que fueron los centros culturales de las ciudades que en ese entonces nacían como Londres y en París, se leían los folletines de las noticias de la Revolución Francesa en ese entonces, y los intelectuales, como hoy en día es salir a dar una vuelta, etcétera, iban al café a dialogar, a convivir, y en esos cafés nacieron grandes ideas y grandes movimientos intelectuales que cambiaron al mundo. Un café muy importante que había en París se llamaba, donde Diderot y Rousseau solían ir a platicar, frecuentaban un café que se llamaba el Procupe y el Rigense, dos cafés parisinos. Bueno, voy a hablar ahora de la voluntad general. Para Juan Jacobo Rousseau, la voluntad general es una especie de que tú como pueblo, tú como individuo, hay una voluntad general que más o menos ese abstracto se adapta a las distintas diferencias entre todos, y suman esas diferencias, suman un estilo que es una voluntad general. O sea, ni tanto que quema al santo, ni tú ni yo, sino la mitad, más o menos. Pero dice él que esta voluntad general debe, es la idea de Juan Jacobo Rousseau, imponerse de manera fundamental. Entonces aquí tenemos de manera política, de manera autoritaria, tenemos entonces las bases del comunismo, las bases, aquí con Rousseau, del fascismo, ¿no? Que es que se sacrifica la individualidad en pos de la llamada autoridad general, voluntad general. Ahorita ya se me acabó de ir, gracias. Bueno, como les decía, en
En una ocasión una persona estuvo llorando porque había ganado otro candidato. No, que porque lloró, es que perdió, yo quería que fuera a ganar a él y ganó. Pero ¿por qué lloras? No, pues es que ya no va a ser lo mismo, ya si hubiera ganado el otro candidato, las cosas hubieran sido diferentes. Y le dijo muy sabiamente el amigo, le dice, no te preocupes, dice, las leyes no han cambiado. O sea, lo que realmente, por ejemplo, con el candidato anterior, o el que hubiera ganado, de todos modos, la ley es que no matarás, ¿sí? Que no debes de robar, que no debes de engañar. Entonces no te preocupes, las cosas no, o sea, no te afanes por un candidato, ¿no? Porque realmente la gente que busca el bien de la sociedad es la gente que conoce la ley y que sabe que la ley es justa y la obedece. Y venga un nuevo partido, venga un nuevo gobernante, venga un nuevo gobierno, no va a cambiar la ley. Entonces, y finalmente, como decía Juan Jacobo Rousseau, la voluntad general es la que de ella emanan las leyes. Y Juan Jacobo Rousseau decía, no importa en quién sea depositada la voluntad general, si es en un solo individuo, si es en un grupo de jueces, todos tenemos que obedecer a esa voluntad general. Y para Juan Jacobo Rousseau, esa voluntad general debe ser aplicada de manera autoritaria, ¿no? Eso es lo que él decía, ¿no? Bueno, entonces hemos estado hablando de la ignorancia y de la cultura y de la educación, de los prejuicios ignorantes, de la crítica infundada, de las actitudes antisociales. Por ejemplo, me llega a mi gente ahí de repente que se está quejando de leyes injustas. Puede ser la ley del alcoholímetro, puede ser la ley del impuesto, puede ser la ley, y descargan toda su frustración en un individuo que soy yo, que es completamente ajeno a la creación de esas reglas. Pero encuentran un desahogo en mi persona y empiezan a considerar que esas leyes no emanan de la voluntad de ellos, emanan de la voluntad de no sé qué otro individuo, ¿no? Y están sumamente en contra de esas leyes, están en contra de pues, leyes, ¿no? En general, ¿no? Entonces, lo que sucede es que nosotros necesitamos mucha educación para que la gente viva en la legalidad y pueda acostumbrarse a pagar impuestos, pueda acostumbrarse a cumplir reglas, ¿no? Puede acostumbrarse a tener reglas como, por ejemplo, no voy a tomar porque mi estado de embriaguez puede ocasionar la muerte de otras personas que son inocentes a mi alegría, ¿sí? Entonces, en esa conciencia, en esa educación que podamos nosotros lograr, en esa medida vamos a poder progresar como sociedad, ¿sí? En el momento en que la legalidad reine y en el momento en que las leyes justas sean activadas, sean aplicadas a todos, ¿sí? Eso es muy importante porque todos nos regimos por leyes, ¿no? Cuando una persona no acepta la ley del salón, que llega el maestro y que les dice, estas son las reglas, alguien está en contra, y pues ya levanta uno la mano y dice, profe, yo estoy en contra de eso. Y de repente el profesor ¿cuál es tu apellido? Y ya lo manda al psicólogo y dice, tenemos aquí un alumno que tiene una discapacidad emocional o de comportamiento. ¿Cómo lo sabe usted, profesor? Porque es una persona que cuestiona las reglas. Cualquier persona que cuestiona las reglas tiene una discapacidad emocional. Y es lo que sucede con un gran sector de la sociedad que tiene una discapacidad, que son incapaces de poder seguir reglas, no por mala voluntad, sino por esa discapacidad.
Ya parece que estaba escuchando al presidente de Estados Unidos. Bueno, continuando con la vida familiar de Juan Jacobo Rousseau, él se casó, tuvo hijos con una doméstica analfabeta y los niños terminaron siendo criados en un hospicio. Fue un hombre pues muy sensible, ¿no? Tenía esa discapacidad, andaba siempre, era paranoico, yo creo, andaba siempre huyendo, siempre se disculpaba cuando el poder se tenía que disculpar de los mismos, de sus propias creencias. Según Rousseau, para hacer, en cuanto a la educación, al niño no hay que disciplinarlo ni reprimirlo, sino incentivar al máximo sus capacidades naturales. Ahora, perdón, he estado escuchando aquí en la mesa algunas críticas a los Estados Unidos. Creo que es importante ser objetivos. Creo que no tenemos que crear teorías conspiratorias sobre que pues hay personas de mala fe que nos quieren hacer daño. Mucha gente, de hecho, yo he notado que hay mucha gente paranoica que llega ahí en mi trabajo y llegan con unas cosas que me espantan, o sea, dicen pensamientos de violencia que me asustan. Bueno, yo nomás los escucho. No, la violencia no es el camino. También, Juan, de la experiencia que tú ponías, el ejemplo de la máquina, y de que el policía no te apoyaba a ti, sino apoyaba a la máquina. Yo te quiero decir que es muy importante que tú seas capaz, todos, de expresar tus necesidades de una manera adecuada. ¿Sí? Es importante eso. Bueno, continuando, voy a hablar un poquito de Voltaire. Voltaire, el gran crítico satírico. Voltaire fue un gran divulgador. Voltaire fue un gran filósofo, hizo muchos libros de filosofía, pero él estaba interesado en divulgar. ¿Sí? Es obvio que la filosofía de la cual aquí tratamos forma parte de una élite nada más. No llega a las masas, no llega a la gente. No llega, la gente no entiende. La gente se rige por valores más sensibles, más simples, más simbólicos. Pero realmente, cuando hay un avance científico, cuando no hay avance filosófico fundamental, celebro yo esa actitud del divulgador que no se adapta, no se aboca a él imponer, a él hacer una gran creación filosófica, sino se aboca a divulgar para la gente los grandes conocimientos que son entendibles solamente para una pequeña élite de conocedores y no llega a la gente. Entonces, se dice que Voltaire fue el mejor dramaturgo de su época y eso duró medio siglo. Fue un gran satírico, él divulgó todas sus obras de teatro, estaban embebidas de las ideas de los grandes pensadores del momento como Newton, como Locke. Fue un gran anglófilo y qué bonito que una persona trascienda como Voltaire su nacionalismo, ¿no? Que no diga, yo voy a hacer un libro de matemáticas mexicanas, ¿no? Oye, pero ¿cómo están las matemáticas mexicanas? Sí, mexicanas, matemáticas mexicanas. O sea, que puedan ser trascendidas las líneas de nacionalismo, ¿no? Y que se pueda ser lo suficientemente objetivo como para reconocer, ¿sí?, las virtudes extranjeras y poder apropiarse de las cosas buenas, ¿no?, de otras culturas, como en este caso lo vemos con Voltaire y su apoyo y su divulgación de los grandes avances ingleses, de los grandes filósofos ingleses, de los grandes científicos como Newton, ¿verdad?
Pero ¿cómo que no? Bueno, la verdad yo no me he metido mucho en esos temas de ¿cómo se llama? De terrorismo y no me... Digo, soy respetuoso de esos temas, ¿no? Pero no me... Al menos la filosofía política... Los temas de filosofía política, pues yo me voy a las raíces, ¿no? A las raíces filosóficas. La política del buen vecino, la política de la actitud positiva, del no rencor, de la vida sana y la vida buena, de la amistad, del cariño, la buena voluntad, siempre producen buenos frutos, ¿no? Buenos frutos de buenos lazos, de sociedades fraternales, binacionales, y la globalización, la política del buen vecino. Pero bueno, la globalización es un fenómeno inevitable, como sabemos. El cable, la televisión, el fútbol, los periódicos ya no han traspasado fronteras, han traspasado continentes. Tenemos nosotros, pues a veces el idioma nos limita un poco para poder crecer, pero la obtención de un segundo idioma es muy importante para poder tener una visión más completa y más general. La gente que es religiosa se dice que es bélica también, es cierto, y que Dios da la victoria, ¿no? Siempre las escrituras sagradas han dicho que Dios es el que da la victoria, ¿no? Pues eso es para la creencia religiosa. Pero sí, las grandes contribuciones de los grandes pensadores es en el sentido de que debemos de leer y de saber que la historia no es nada más un autor que dio repetir su punto de vista. La historia es un trabajo difícil, un trabajo de leer a uno, a otro, y de en un buen ensayo tener los dos puntos de vista. Por ejemplo, decir, bueno, por un lado hay autores que opinan que Estados Unidos ha dado grandes contribuciones a la humanidad. Por otro lado, entonces, ya el expositor, la persona, muestra su madurez intelectual, su objetividad, cuando es capaz de reconocer ambos puntos de vista, ¿no? En este caso, decía la profesora Angelelli allá en el San Diego State que las opiniones son aburridas, que lo que la gente busca son hechos, datos, ¿no? Datos. Voltaire, que nació en este año, nació en 1694, pues son datos. Y opiniones, pues realmente opiniones hay tantas como individuos. Bueno, ahora, hay una novela de Voltaire que se llama Cándido, publicada en 1759. Tuve la oportunidad de leer esta novela satírica curiosa, interesante. Sí, he leído parte de... Digo, es una novela interesante, Cándido, porque él critica el fanatismo religioso también, José. Voltaire critica el fanatismo religioso. Digamos, pues Cándido quiere ser inocente, ¿no? Es una novela que trataba de cierta manera, despertar a la gente, ¿no? Esa inocencia cándida, ¿no? Que muchas veces es miope, ¿sí? ¿Por qué? Porque como buen satírico, yo creo que Voltaire fue un gran divulgador y conocedor de la picaresca, ¿sí? Que es la picardía. La picardía es algo colocado institucionalmente en la literatura, ¿no? Se le puede encontrar ahí desde hace años, ¿no? Entonces, a veces
Bueno, ahí se me terminó mi tiempo. Ahí estoy. Bueno, platicando con un amigo que él está conociendo a ciertos políticos, no sé su nombre, pero y él estudia un poquito la dianética de Huber, una técnica dianética, ¿no? Dianética. Y me habla él y otro amigo, Pedro, me comentan mucho sobre la mente reactiva. Sí, y este otro amigo Ángel me dice que un político con traumas no puede ser un político. ¿Sí? Precisamente llega a mi vida mucha gente así con mente reactiva. O sea, no es la diferencia de la mente reactiva es cuando no es mente reactiva, es una persona que es capaz de ver y de que su mente se clarifica y puede ver de una manera tranquila. Sí, entonces yo soy cuidadoso de no dejarme envolver por la mente reactiva, no reaccionar. Primero la mente fría, ¿verdad? A analizar, ¿no? Precisamente esa debilidad que tienen los sentimientos sobre la razón ha sido muy marcada a través de la historia, ¿no? Como, por ejemplo, una decisión pensada va en contra de los sentimientos muchas veces. Va en contra de los sentimientos. Y esto es filosofía. Esto es filosofía, o sea, la filosofía ha sido subajada, humillada, vilipendiada, o sea, un filósofo es una persona chistosa. Hay un chiste que dicen que cuando, ¿cómo estuvo lo de que el origen de cómo salió la frase de que yo solo sé que no sé nada? Cuentan que la esposa de Sócrates le dijo, ya ponte a trabajar ya y deja de estar perdiendo tu tiempo platicando con la gente, ¿no? Y ya pues salió todo apocado Sócrates, ¿no? Ya llegó con los discípulos jóvenes y, maestro, ¿qué nos va a enseñar hoy? Aquellos pues entusiasmados, no, llegó Sócrates todo agotado y dice, pues yo realmente ahora me he dado cuenta que realmente no sé nada, ¿sí? Es interesante, la filosofía no hay cultura, no hay amor a la filosofía, la gente no quiere pensar en serio, quiere pasarlo bien, quiere divertirse del momento, es una vida nada más sin un orden. Me decía un amigo hoy también que hay mucha gente que tiene miedo de decir la verdad porque su vida está en peligro. Sí, es cierto, pero me dice otro amigo, pero si tienes el valor de decir la verdad, tu vida, aunque esté en peligro, nunca vas a morir. Y sí, es cierto. Aquella persona que tenga el valor de decir la verdad, nunca va a morir. Porque aunque muera, sus ideas van a estar siempre hablando por él. Entonces no hay seriedad, no hay filosofía, todo es chiste, todo es broma, pero muchas veces, como veíamos en otras pláticas, como decía Wittgenstein, se puede hacer un tratado de filosofía de puros chistes. O sea, detrás del chiste hay una ironía que nos hace pensar, nos hace reaccionar y nos hace saber lo absurdo de lo tonto, reconocer lo absurdo de lo tonto y lo absurdo de lo serio y lo serio de lo absurdo. Nos hace reconocer eso, ¿no? Entonces, yo me voy por la mente racional, yo me voy por el análisis, yo me voy por lo académico. Creo que por ahí está el camino de la verdad. Me voy por la justicia, por la verdad, por la belleza de la verdad, y por la justicia de Dios, ¿no?
que es el que da la victoria, ¿no?